Bienvenidos a Relatos de Medianoche, donde cada historia se escucha mejor con las luces apagadas. Si te gusta el terror, no olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte para más relatos que te helarán la sangre. Prepárate, porque el video está a punto de comenzar. Esta es la historia de David, un campesino del norte de Veracruz que vivió una experiencia aterradora en su propia tierra. Durante la temporada de cosecha, algo comenzó a destruir sus cultivos de manera extraña, y lo que descubrió esa noche cambió su vida para siempre. Esta leyenda se ha transmitido entre las familias de la región, y hasta el día de hoy, los habitantes del lugar evitan caminar solos por esos rumbos cuando cae la noche. Me llamo David y soy de un rancho pequeño en el norte de Veracruz. Lo que voy a contar sucedió hace algunos años, pero juro que cada noche lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Tengo una finca modesta, lejos del pueblo, donde siembro calabaza, frijol y maíz. Es un terreno que heredé de mi padre, rodeado de cerros y con un río que lo atraviesa. Siempre me gustó ese lugar, a pesar de lo alejado que está. El silencio del campo me daba paz. Pero esa temporada, algo comenzó a cambiar. Era época de cosecha cuando noté que mis plantas de calabaza amanecían destruidas. Al principio pensé que eran coyotes o algún animal salvaje, pero las marcas no eran normales. Las plantas no estaban comidas, estaban destrozadas, arrancadas con violencia, como si algo las hubiera atacado con rabia. Cada mañana encontraba más daño. Mis vecinos me dijeron que tal vez era un jabalí, pero yo sabía que no. Conozco las huellas de los animales de por acá, y esto era diferente. Había algo raro en todo aquello. Algo que me provocaba un cosquilleo en el estómago cada vez que llegaba al terreno. Mi esposa Rosa comenzó a preocuparse. Me decía que mejor dejara las cosas así, que no valía la pena arriesgarme. Pero yo no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo mi trabajo se perdía noche tras noche. Así que tomé una decisión. Un día regresé temprano a casa y le dije a Rosa que esa misma noche iría al terreno a vigilar. Ella se puso pálida y me suplicó que no fuera solo. Tenía razón. Ir solo a esas horas no era sensato. Entonces hablé con mi cuñado, Jorge. Él y yo siempre nos hemos llevado bien, y sabía que era valiente. Le expliqué la situación y sin dudarlo aceptó acompañarme. Alistamos todo antes del atardecer. Yo preparé mi escopeta. Jorge trajo la suya también. Metimos provisiones en las mochilas, agua, tortillas, un poco de carne seca. Rosa nos preparó café en un termo y nos dio una lámpara de mano. Salimos cuando el sol ya se estaba ocultando detrás de los cerros. El camino hasta el terreno es largo, como de 2 horas a caballo. Jorge y yo íbamos conversando de cosas sencillas, tratando de mantener la calma. Pero conforme avanzábamos y la luz del día se iba apagando, las palabras se fueron haciendo menos frecuentes. El ambiente se volvió pesado. Llegamos cuando ya era completamente de noche. La luna apenas alumbraba entre las nubes, y el sonido del río se escuchaba a lo lejos como un murmullo constante. Amarramos los caballos cerca de la choza donde guardo mis herramientas. Los animales estaban inquietos, movían las orejas y resoplaban como si percibieran algo extraño. Jorge y yo revisamos nuestras armas y nos miramos en silencio. Decidimos separarnos para cubrir más terreno. Jorge subiría por la falda del cerro, donde las plantas estaban más dañadas. Yo seguiría a la orilla del río hacia el sur. Quedamos en encontrarnos de vuelta en la choza cerca de la medianoche. Antes de separarnos, Jorge me dio una palmada en el hombro. «Cuídate, compadre», me dijo. «Tú también», le respondí. Y así cada uno se fue por su camino en la oscuridad. Caminé despacio, alumbrando con la lámpara entre las plantas. El sonido de mis botas sobre la tierra seca era lo único que rompía el silencio. Revisé cada rastro, cada marca en el suelo, pero no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, no podía quitarme de encima esa sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. Pasaron las horas y seguí recorriendo el terreno. A lo lejos escuchaba el canto de los grillos y el viento que movía las ramas de los árboles. Pero nada más. Ningún ruido extraño, ningún animal. Cuando miré mi reloj, ya eran casi las 12. Regresé a la choza caminando más rápido de lo normal. No sé por qué, pero sentía la urgencia de volver como si algo dentro de mí
me dijera que algo no estaba bien. Al llegar, lo primero que noté fue que el caballo de Jorge no estaba, solo estaba el mío, amarrado donde lo habíamos dejado. Pensé que tal vez Jorge había visto algo y había ido tras ello. Decidí esperarlo junto a la choza. Revisé mi escopeta, me senté en una piedra y prendí un cigarro para calmar los nervios. Pero el tiempo pasaba y Jorge no aparecía. Medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, nada. Encendí una fogata para que pudiera verla desde lejos para darle una señal. Los caballos comenzaron a ponerse nerviosos, jalaban las riendas y relinchaban bajo. Eso me puso aún más tenso. Eran casi las 3 de la madrugada cuando escuché el sonido de cascos acercándose. Me levanté de un salto. Agarré la escopeta y alumbré hacia el camino. Era el caballo de Jorge, pero venía solo. El animal llegó sudado, temblando, con los ojos muy abiertos. Tenía marcas de ramas en el lomo y estaba cubierto de tierra. Algo lo había asustado mucho. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. ¿Dónde estaba Jorge? Agarré la lámpara y la escopeta y estuve a punto de salir a buscarlo, pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza me decía que esperara, que no me adentrara en la oscuridad, que si algo le había pasado a Jorge allá arriba, también podría pasarme a mí. Me quedé junto al fuego, con la escopeta en las manos mirando hacia el cerro. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Cada ruido me hacía saltar. Cada sombra entre los árboles parecía moverse. Los caballos no dejaban de mostrarse inquietos y yo no podía hacer otra cosa más que esperar y rezar en silencio. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a aparecer en el horizonte, vi algo. Una figura que bajaba del cerro. Caminaba despacio, tambaleándose, como si le costara trabajo mantenerse en pie. Era Jorge. Corrí hacia él con el corazón en la garganta. Cuando llegué a su lado, casi me caigo del susto al verlo de cerca. Estaba descalzo. Sus botas habían desaparecido. Tenía la ropa hecha jirones, como si hubiera corrido entre espinas y ramas durante horas. Tenía rasguños en los brazos, en la cara, en las piernas. Pero lo peor no eran las heridas, era su mirada. Jorge tenía los ojos completamente abiertos, pero era como si no me estuviera viendo. Miraba al frente, con la boca entreabierta, respirando agitado. Temblaba de pies a cabeza. «Jorge, ¿qué pasó?», le pregunté agarrándolo de los hombros. No respondió. Lo llevé hasta la fogata y lo senté. Le di agua del termo. Tomó un poco, pero casi se atraganta. Le puse mi chamarra encima porque seguía temblando. Pasaron varios minutos antes de que pudiera hablar. Cuando lo hizo, su voz sonaba rota, como si le doliera cada palabra. «Lo vi, David», dijo sin dejar de mirar el fuego. «¿A quién?», pregunté. «Al hombre de negro». Sentí un escalofrío. Jorge comenzó a contarme con la voz temblorosa. Dijo que al principio todo había ido bien. Subió por la falda del cerro revisando el terreno, alumbrando con su lámpara. Llegó hasta un claro entre los árboles donde las plantas estaban más dañadas. Fue ahí donde lo escuchó. Un silbido, no como el que hace el viento. Era un silbido limpio, claro, como si alguien estuviera llamando a un perro. Jorge se quedó quieto, con el corazón latiéndole fuerte. Apagó la lámpara para no ser visto y esperó en silencio. El silbido volvió a sonar, esta vez más cerca, y entonces lo vio. Entre los árboles, a unos 30 metros de distancia, había un hombre. Estaba de pie, completamente inmóvil, vestido de negro de pies a cabeza. Jorge no podía verle la cara porque la luna apenas alumbraba, pero sí vio su silueta alta y delgada. El hombre no se movía, solo estaba ahí parado, viendo hacia donde estaba Jorge. Jorge me dijo que sintió algo que nunca había sentido antes. Un miedo que le nacía desde lo más profundo del estómago. Un miedo que le decía que saliera corriendo de inmediato. Y eso hizo. Se dio la vuelta y comenzó a correr hacia donde había dejado su caballo. Pero entonces escuchó algo que lo heló por completo. Pasos rápidos detrás de él. El hombre de negro lo estaba siguiendo. Jorge corrió entre los árboles sin importarle las ramas que le golpeaban la cara. Corrió como nunca había corrido en su vida. Pero los pasos detrás de él no se detenían. Eran rápidos, constantes, cada vez más cerca. Llegó hasta donde había dejado su caballo, pero el animal ya no estaba. Se había soltado y había huido. Jorge no tuvo tiempo de pensar. Siguió corriendo cerro abajo, tropezando con piedras, cayendo, levantándose sin detenerse ni un segundo.
Y todo el tiempo los pasos lo seguían. No importaba qué tan rápido corriera. El hombre de negro siempre estaba ahí, detrás de él, sin cansarse, sin gritar, sin hacer ruido alguno más que sus pasos firmes sobre la tierra. Jorge perdió una bota al cruzar un arroyo. Perdió la otra al saltar una cerca de piedra. Perdió su escopeta cuando tropezó con una raíz. Pero no se detuvo. Corrió durante horas en la oscuridad, sin saber hacia dónde iba, solo tratando de alejarse de lo que fuera que lo perseguía. Fue hasta que vio la luz de mi fogata a lo lejos que sintió un poco de esperanza. Corrió hacia ella con las últimas fuerzas que le quedaban. Y cuando finalmente llegó, cuando volteó para ver si todavía lo seguían, ya no había nadie. El hombre de negro había desaparecido. Jorge terminó de contar su historia y se quedó en silencio, mirando el fuego. Yo no sabía qué decir. Nos quedamos ahí sentados hasta que salió el sol por completo. Entonces lo ayudé a subir a mi caballo y regresamos al pueblo. Jorge no volvió a ser el mismo después de esa noche. Se volvió callado, nervioso. Ya no quiso regresar al terreno nunca más. Y cada vez que alguien mencionaba lo que había pasado, él solo movía la cabeza y cambiaba de tema. Yo tampoco volví a mi finca durante un tiempo, pero la historia no termina ahí, porque después supe que no éramos los únicos que habíamos visto al hombre de negro. Pasaron 2 semanas antes de que me animara a ir al pueblo a hacer unas compras. Necesitaba semillas nuevas, algunas herramientas, y también quería distraerme un poco de todo lo que había pasado. Mientras estaba en la tienda de don Manuel, el dueño, empezamos a platicar. Él sabía lo que nos había ocurrido a Jorge y a mí, porque en los pueblos chicos las noticias vuelan rápido. Don Manuel era un hombre mayor, de esos que han vivido toda su vida en la región y conocen cada historia, cada leyenda. David, me dijo bajando la voz, lo que le pasó a tu cuñado no es la primera vez que sucede. Lo miré sin entender. ¿Qué quiere decir?, pregunté. Él se acercó un poco más, como si no quisiera que nadie más escuchara. Hace años, cuando yo era joven, un compadre mío también lo vio. El hombre de negro. Estaba cazando de noche en esos mismos cerros. Regresó al pueblo días después. Desaparecido, sin zapatos, igual que tu cuñado. Nunca volvió a ser el mismo. Se fue del pueblo poco tiempo después y nunca supimos más de él. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Don Manuel siguió hablando. Y antes de eso, mi padre me contó que su abuelo también había escuchado historias de un hombre vestido de negro que aparecía en esas tierras. Siempre de noche. Siempre en el mismo cerro. Dicen que es un espíritu, algo que quedó atrapado ahí hace mucho tiempo. Nadie sabe quién fue ni por qué está ahí. Solo se sabe que no debes cruzarte con él. ¿Y qué pasa si lo ves?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Don Manuel me miró fijamente. Si lo ves y logras escapar como tu cuñado, entonces tienes suerte. Pero dicen que hay otros que no han tenido la misma suerte. Gente que ha desaparecido en esos cerros y nunca se les volvió a ver. Me quedé callado procesando lo que acababa de escuchar. ¿Y nadie ha hecho nada?, pregunté. ¿Qué se puede hacer contra algo así?, respondió don Manuel encogiéndose de hombros. Lo único que podemos hacer es evitar ese lugar de noche. Respetar lo que no entendemos. Salí de la tienda con más preguntas que respuestas. Durante los días siguientes hablé con otras personas del pueblo. Algunos ancianos recordaban historias similares. Otros solo movían la cabeza y preferían no hablar del tema. Pero todos coincidían en algo. El hombre de negro era real y había estado ahí mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Pasaron los meses. Eventualmente tuve que regresar a mi terreno. No podía abandonarlo para siempre, era mi sustento, el legado de mi padre. Pero las cosas cambiaron. Nunca más fui de noche. Siempre salía antes del atardecer y me aseguraba de estar de vuelta en casa antes de que oscureciera. Contraté a un par de trabajadores para que me ayudaran durante el día, y entre todos terminábamos rápido. Las plantas de calabaza nunca volvieron a aparecer destruidas. Fuera lo que fuera que estaba ahí parecía haberse calmado. O tal vez solo estaba esperando. Jorge nunca volvió a pisar ese terreno. Cada vez que lo veo en las reuniones familiares, evita hablar de lo que pasó. Pero a veces, cuando está distraído, lo veo mirando hacia la nada, con esa misma expresión que tenía aquella madrugada cuando bajó del cerro. Sé que todavía lo persigue, no físicamente, pero en su mente, en sus sueños, en cada ruido extraño que escucha por la noche,
Yo también he tenido pesadillas. Sueño que estoy en el terreno de noche, solo, y escucho ese silbido del que Jorge me habló. Me doy la vuelta y veo una figura alta y negra entre los árboles. Y sé, con cada fibra de mi ser, que si corro, me seguirá. Que si me quedo, vendrá hacia mí. Siempre me despierto antes de que algo pase, pero el miedo permanece. Ahora cuando la gente del pueblo me pregunta sobre esa noche, solo les digo que tuvimos un susto, que probablemente fue un animal, o nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. Pero la verdad es otra. Sé lo que Jorge vio, sé que el hombre de negro es real, y sé que todavía está ahí, en ese cerro esperando a que alguien más cometa el error de buscarlo en la oscuridad. Por eso les digo a todos los que me escuchan, si alguna vez pasan por el norte de Veracruz, por esos caminos solitarios rodeados de cerros y plantíos, y se les hace de noche, no se detengan. No investiguen ruidos extraños, no sigan silbidos que vengan del monte. Y si ven a un hombre vestido de negro parado entre los árboles inmóvil, mirándolos fijamente, no le den la espalda, solo aléjense despacio, sin correr, sin demostrar miedo, porque si corren, él los seguirá, y tal vez no tengan la misma suerte que Jorge. Esta es mi historia. La historia de lo que vi y lo que viví en mi propia tierra, y aunque muchos años han pasado desde entonces, sigo sin tener respuestas. Solo sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que es mejor dejar en paz, y el hombre de negro es una de ellas. Esta es una historia que se cuenta en voz baja entre las familias de Catemaco, Veracruz, un lugar conocido por sus brujos, su laguna oscura y las prácticas antiguas que se esconden entre la niebla. La gente del pueblo dice que esto pasó hace algunos años, cuando una joven de fuera llegó de vacaciones y conoció a alguien que cambiaría su vida para siempre. No de la forma que ella esperaba, sino de una manera que nadie debería experimentar jamás. Es una historia real, transmitida por quienes conocieron a la víctima. Una advertencia sobre lo que puede pasar cuando el amor se confunde con la obsesión y cuando alguien intenta forzar el destino usando fuerzas que no debería despertar. Todo comenzó en julio, cuando el calor sofocaba y la humedad se pegaba a la piel como una segunda capa. La familia Méndez había viajado desde Oaxaca para visitar a unos parientes en Catemaco. Entre ellos iba Lucía, una joven de 21 años con una sonrisa dulce y ojos brillantes. Estaba emocionada por conocer ese lugar del que tanto había escuchado hablar. Las historias sobre brujos y rituales le parecían fascinantes, aunque nunca pensó que esas historias terminarían tocando su propia vida. Desde que llegó, Catemaco la envolvió con su atmósfera pesada. La laguna se veía oscura bajo el cielo gris. El aire olía a tierra mojada y a algo antiguo, algo que no podía identificar, pero que le erizaba la piel. Había algo en ese lugar que se sentía diferente, como si el tiempo se moviera más lento, como si los secretos flotaran en el aire húmedo. Durante un paseo por el malecón, Lucía conoció a Leonel. Era un joven del pueblo, amigo de su primo Arturo. Alto, de mirada intensa, con una sonrisa que parecía guardar secretos. Desde el primer momento, algo se encendió entre ellos. Una conexión que se sentía demasiado fuerte para ser casual. Leonel se ofreció a mostrarle Catemaco. Le habló de las leyendas del lugar, de los brujos que vivían en las montañas, de los rituales que se hacían en la oscuridad de la noche. Le contó historias mientras caminaban junto a la laguna, y Lucía lo escuchaba como si sus palabras fueran un hechizo. Sin darse cuenta, estaba cayendo bajo un encanto que no venía de magia alguna, sino de algo mucho más peligroso. Esa misma noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Leonel sacó su guitarra y tocó para ella. Las notas flotaban en el aire cálido mientras Lucía sentía que algo dentro de su pecho cambiaba para siempre. Era como si el mundo se hubiera detenido solo para ellos dos, como si nada más importara. Los días siguientes pasaron como un sueño. Leonel la llevaba a cascadas escondidas entre la selva. Caminaban por senderos donde los árboles formaban techos verdes y el sonido del agua los acompañaba. Comían en restaurantes junto a la laguna,
donde los pescadores traían el pez fresco del día. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto, pero había momentos extraños, momentos que Lucía trataba de ignorar, como aquella tarde cuando una anciana los miraba fijamente desde la otra esquina de la calle. Sus ojos no parpadeaban, su expresión no cambiaba, solo los observaba con una intensidad que helaba la sangre. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero cuando Leonel le tomó la mano la incomodidad desapareció, o eso pensó ella. Al quinto día, sentados en un muelle mientras el sol se hundía en el horizonte pintando el cielo de naranja y rojo, Leonel le tomó ambas manos y la miró directo a los ojos. Su voz temblaba cuando le dijo que nunca había sentido algo así por nadie, que ella era diferente, que no quería que esto terminara nunca. Lucía, con el corazón acelerado, aceptó ser su novia. En ese momento todo tenía sentido. Se sentía completa, enamorada. Los días siguientes estuvieron llenos de planes y promesas. Hablaban de visitarse, de mantenerse en contacto, de encontrar la forma de estar juntos a pesar de la distancia. Pero la familia de Lucía comenzaba a preocuparse. La veían distraída, ausente, como si estuviera en otro mundo. Su madre intentó hablar con ella, pero Lucía no quería escuchar. Estaba enamorada. ¿Qué más podía importar? Entonces llegó el día que Leonel temía. La familia de Lucía anunció que regresarían a Oaxaca en 2 días. El viaje había terminado. Era hora de volver a casa. Cuando Lucía le dio la noticia a Leonel, vio cómo algo se quebraba en su mirada. Su rostro cambió. Sus manos temblaban mientras la sostenía de los brazos. Le dijo que no podía perderla, que no soportaría estar lejos de ella, que haría lo que fuera necesario para mantenerla a su lado. Lucía intentó calmarlo. Le prometió que se mantendrían en contacto, que esto no era un final, sino solo una pausa. Pero Leonel no la escuchaba. Sus ojos tenían un brillo extraño, una desesperación que daba miedo. Esa noche Leonel no durmió. Caminó por las calles vacías de Catemaco mientras la niebla se arrastraba desde la laguna. Sus pensamientos giraban una y otra vez sobre lo mismo. No podía dejarla ir. No así. No cuando por fin había encontrado algo que le daba sentido a su vida. Entonces recordó algo que siempre había estado ahí, en el fondo de su mente, su tío Esteban, el hombre del que todos hablaban en susurros, el que vivía en las afueras del pueblo, en una casa rodeada de árboles retorcidos, el que hacía trabajos que la gente común no se atrevía a nombrar en voz alta. Esteban era conocido por sus rituales, por sus pociones, por su capacidad de cambiar el curso de las cosas cuando la naturaleza se negaba a cooperar. La gente acudía a él cuando la medicina no funcionaba, cuando el amor no correspondido los consumía, cuando necesitaban algo que ninguna otra persona podía darles. Leonel se detuvo en medio de la calle vacía. La niebla se arremolinaba a su alrededor como dedos fantasmales. Sabía que lo que estaba pensando era peligroso. Sabía que cruzar esa línea podía traer consecuencias que no podía imaginar. Pero la idea de perder a Lucía era peor que cualquier consecuencia. Así que cuando el sol comenzó a salir, Leonel tomó el camino hacia la casa de su tío. La casa de Esteban estaba al final de un sendero embarrado, medio oculta entre árboles que no dejaban pasar mucha luz del sol. El lugar olía a humo y a hierbas quemadas. Desde afuera se podían ver velas encendidas a través de las ventanas sucias. Leonel tocó la puerta con el corazón golpeándole el pecho. Esteban abrió. Era un hombre de mediana edad, delgado, con ojos que parecían ver más allá de lo que estaba frente a él. No se sorprendió de ver a su sobrino tan temprano. Era como si ya lo estuviera esperando. Leonel entró sin que se lo pidieran. El interior de la casa estaba lleno de cosas extrañas. Frascos con líquidos de colores, huesos colgando del techo, símbolos pintados en las paredes. Todo tenía un propósito. Todo era parte de algo más grande. Sin rodeos, Leonel le explicó la situación. Le habló de Lucía, de cómo la amaba, de cómo no podía soportar la idea de que se fuera. Le suplicó que hiciera algo, lo que fuera. Solo necesitaba que Lucía se quedara, que lo eligiera a él por encima de su familia, que no pudiera vivir sin él. Esteban lo escuchó en silencio, con los brazos cruzados. Cuando Leonel terminó,
El brujo suspiró profundamente. Entonces habló con una voz que sonaba como piedras raspando piedras. Le dijo que forzar la voluntad de otra persona era peligroso, que la mente humana era frágil y que manipularla podía romperla, que las consecuencias podían ser peores que la separación. Pero Leonel insistió, suplicó, dijo que aceptaba cualquier precio. Esteban lo observó durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Le explicó lo que necesitaba. 3 cosas de Lucía: una prenda de ropa que hubiera usado, un objeto que llevara siempre consigo, y un mechón de su cabello, con raíz incluida. Sin esas cosas no podía hacer nada. Leonel salió de la casa con las manos temblando. Sabía que conseguir esos objetos no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. A la mañana siguiente, aprovechando una despedida temprana, Leonel fue a buscar a Lucía. Le dijo que quería pasar un último momento con ella antes de que se fuera. Lucía, conmovida por su tristeza, aceptó. Durante el encuentro, con el corazón pesado por la mentira, Leonel consiguió lo que necesitaba: una bufanda que ella había dejado olvidada, un pequeño dije que siempre llevaba colgado al cuello, y cuando la abrazó, aprovechó para arrancarle suavemente un mechón de cabello, escondiendo el gesto entre caricias. Lucía no notó nada. Estaba demasiado ocupada despidiéndose, demasiado triste por la separación que se acercaba. Esa tarde, Leonel volvió a la casa de su tío y le entregó todo. Esteban no hizo preguntas. Tomó los objetos y le dijo que volviera al día siguiente. Lo que pasó esa noche en la casa del brujo, solo Esteban lo sabe. Cuando Leonel volvió a la casa de su tío al día siguiente, el aire se sentía más pesado, como si algo hubiera cambiado en ese lugar, como si las sombras fueran más oscuras. Esteban lo esperaba en la puerta. Se veía cansado. Había círculos oscuros bajo sus ojos. Sus manos temblaban ligeramente mientras le hacía una seña para que entrara. Adentro, la casa olía diferente, a incienso quemado, a algo metálico, a tierra recién removida. En el centro de la habitación había un círculo dibujado en el suelo con tiza blanca. Velas consumidas formaban un anillo alrededor. Los objetos de Lucía estaban en el centro, pero ya no parecían los mismos. Parecían sucios, manchados por algo invisible. Esteban le entregó una pequeña botella. Era de vidrio oscuro, del tamaño de un pulgar. El líquido en su interior era espeso y negro como petróleo. Con voz ronca, el brujo le explicó lo que tenía que hacer. Lucía debía beber ese líquido por voluntad propia. No podía ser forzada. Tenía que beberlo sin saber qué era. Si sospechaba, si se resistía, el resultado no sería amor, sería algo mucho peor. Leonel tomó la botella con manos temblorosas. Sentía su peso como si cargara piedras. Esteban lo miró con una expresión que Leonel no pudo descifrar. Había algo en sus ojos, algo parecido al miedo o al arrepentimiento, pero Leonel ya había tomado su decisión. No había vuelta atrás. Esa misma tarde, Lucía y su familia partieron de regreso a Oaxaca. El viaje fue largo. Lucía miraba por la ventana del autobús pensando en Leonel, sintiendo una tristeza profunda, pero también la certeza de que su amor sobreviviría a la distancia. Pasaron 2 semanas. Lucía trataba de adaptarse nuevamente a su vida en Oaxaca. Hablaba con Leonel por teléfono todos los días. Sus conversaciones eran largas. Él siempre sonaba extraño, ansioso, como si estuviera esperando algo. Entonces, una tarde, Leonel llegó sin avisar a Oaxaca. Lucía se sorprendió, pero se llenó de alegría al verlo. Le preguntó cómo había conseguido viajar tan rápido, pero él solo sonrió y le dijo que no podía estar lejos de ella, que necesitaba verla. Esa noche salieron a cenar a un restaurante pequeño en el centro de la ciudad. Las luces eran tenues, la música sonaba baja. Todo parecía perfecto. Ordenaron cerveza, hablaron, rieron, pero Lucía notaba algo diferente en Leonel. Sus ojos brillaban de una forma extraña. Sus manos sudaban. Parecía nervioso, inquieto. Cuando las bebidas llegaron a la mesa, Leonel esperó a que Lucía mirara hacia otro lado. Solo fue un segundo, un parpadeo. Sacó la pequeña botella de su bolsillo, destapó la cerveza de Lucía y vertió el líquido negro dentro. Lo mezcló rápidamente con una cuchara. El líquido se disolvió casi completamente. Casi. Cuando Lucía tomó su vaso y bebió el primer trago, su rostro cambió inmediatamente. El sabor era horrible, amargo, metálico,
como tierra podrida mezclada con algo que no debería existir. Escupió parte de la bebida. Miró a Leonel con los ojos muy abiertos, confundida, asustada. Le preguntó qué le había puesto a su bebida. Su voz temblaba. Leonel intentó actuar normal. Dijo que no sabía de qué hablaba, que tal vez la cerveza estaba mala, que debía haber sido un error del restaurante, pero Lucía no era tonta. Había visto algo en su mirada, algo que la aterrorizó más que el sabor de la bebida. Se levantó de la mesa. Le dijo que se sentía mal, que necesitaba irse a casa. Leonel intentó detenerla. Le suplicó que se quedara, pero Lucía corrió. Corrió por las calles hasta llegar a su casa. Se encerró en su habitación. Cerró las puertas con seguro. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. Esa noche comenzaron las pesadillas. Soñó con sombras que se movían en las esquinas de su cuarto, con manos que salían de las paredes, con una voz que susurraba su nombre una y otra vez. Una voz que sonaba como Leonel, pero que no era él. Era algo usando su voz. Cuando despertó estaba empapada en sudor. La habitación estaba helada a pesar del calor de la noche, y fue entonces cuando lo vio. De pie junto a su ventana había una figura, alta, oscura, sin rostro definido, solo una silueta que la observaba sin moverse. Lucía gritó, encendió la luz. La figura desapareció. Sus padres entraron corriendo a su habitación. Le preguntaron qué había pasado. Lucía intentó explicar, pero sus palabras no tenían sentido. Hablaba de sombras, de Leonel, de algo que la estaba buscando. Sus padres pensaron que había tenido una pesadilla. La calmaron. Le dijeron que todo estaba bien, que se volviera a dormir, pero no estaba bien. Los días siguientes fueron peores. Lucía comenzó a ver cosas, escuchaba voces, sentía presencias que nadie más podía percibir. Hablaba sola. Decía que Leonel venía a visitarla por las noches, que le susurraba cosas al oído, que no la dejaba dormir. Su familia la llevó con médicos. Hicieron estudios, buscaron explicaciones. No encontraron nada. Físicamente Lucía estaba perfectamente sana, pero su mente se estaba rompiendo. En menos de 2 semanas dejó de hablar coherentemente. Olvidaba cosas básicas. No reconocía lugares familiares. Se comportaba como una niña pequeña. Reía sin razón. Lloraba sin motivo aparente. Sus padres estaban desesperados. Probaron con psiquiatras, con neurólogos, con todo lo que la medicina moderna podía ofrecer. Nada funcionaba. Lucía seguía hundiéndose más y más en un lugar oscuro del que no podía salir. Mientras tanto, Leonel había desaparecido. Nunca volvió a llamar. Nunca volvió a buscarla. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Su familia en Catemaco decía que se había ido del pueblo, que nadie sabía dónde estaba. Algunos rumores decían que había huido, otros que algo le había pasado. Pero nadie tenía respuestas. Esteban el brujo también cambió después de esa noche. Dejó de hacer trabajos. Dejó de recibir a la gente que llegaba a su puerta buscando ayuda. Se encerró en su casa. Los pocos que lo vieron dijeron que parecía envejecido, asustado, como si hubiera visto algo que no debía. Nunca habló de lo que hizo aquella noche. Nunca explicó que salió mal. Pero quienes lo conocían decían que algo lo había marcado, que algo había quedado en su casa. Una presencia, una sombra que no se iba. Han pasado años desde entonces. Lucía sigue viva, pero la joven brillante y llena de vida ya no existe. Vive con sus padres. No puede valerse por sí misma. Habla como una niña de 5 años. Juega con muñecos. Dibuja en cuadernos con crayones. Su mente quedó atrapada en algún lugar entre la realidad y algo mucho más oscuro. Los médicos no tienen explicación. La llaman un caso extraño, un colapso mental sin causa aparente. Pero su familia sabe la verdad, o al menos parte de ella, porque en las noches de luna llena, Lucía hace algo que hiela la sangre de todos en la casa. Se sienta junto a la ventana de su habitación, mira hacia la oscuridad y señala con el dedo hacia afuera, como si viera algo que nadie más puede ver. Entonces pronuncia un nombre, solo uno. Lo dice una y otra vez como un susurro, Leonel, y después rompe en llanto. Un llanto profundo, desgarrador, como si parte de ella, en algún lugar perdido de su mente,
recordara lo que le hicieron, como si supiera que la persona que amó fue la misma que destruyó su vida. La gente de Catemaco que conoce la historia la cuenta como una advertencia. Dicen que cuando el amor se convierte en obsesión, cuando alguien intenta forzar el destino y despertar fuerzas que no debería tocar, el resultado nunca es felicidad, es una condena. Peor que cualquier final, peor que la separación, es una vida atrapada entre dos mundos. Una mente prisionera de su propio infierno. Un castigo eterno para quien lo provocó y para quien lo sufrió. Y cuentan que en las noches sin luna, cuando la niebla sube desde la laguna de Catemaco, todavía se puede escuchar el sonido de una guitarra tocando a lo lejos, una melodía triste, desesperada, como si alguien estuviera tocando para alguien que ya no puede escuchar, como si el arrepentimiento tuviera su propia canción, y la canción nunca termina.